Buenos días, nuevamente nos encontramos aquí para continuar con nuestras actividades. Sí, el día de hoy vamos a continuar con el tema de las leyendas. Vamos a enfocarnos en la lección número 2, que nos habla sobre el contenido cultural. ¿Sí? Es en la página 237. Para eso te pido que tengas a la mano tu libro de español editorial, tu lapicera, tu bicolor, marcatextos. ¿Sí? Bueno, antes de eso vamos a empezar con algún ejercicio, alguna actividad, más que nada relajante para poder entrar de lleno a nuestras actividades. Para eso te pido que te pongas de pie y realice los mismos ejercicios que yo. ¿Sí? Muy bien. Necesito que inhales, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Muy bien. Ahora vamos a estirar nuestra mano. Estírala, que se destense. Y haz movimientos circulares. Muy bien. Ahora la siguiente, que se destense y hacemos movimientos circulares. Excelente. Ahora mueve tu cabeza hacia atrás, despacio. Ahora hacia enfrente. Muy bien. Ahora tantito hacia atrás, hacia enfrente. Atrás, enfrente. Los lados, derecha, izquierda, derecha. Muy bien. Hacia enfrente, atrás. Muy bien. Ahora vamos a hacer movimientos con nuestras manos, con nuestras muñecas. Hacia adentro. Afuera. Adentro. Estírate. Muy bien. Estírate. Y adentro. Estírate. Adentro. Vuelve a mover otra vez tu cabeza de manera de que no te vayas a lastimar. Que disfrutes el movimiento. Muy bien. Al lado. Enfrente. Hacia atrás. Excelente. Ahora hacia atrás. Hacia adelante. Ahora agárrate los hombros y siéntalos. Hacia atrás, hacia enfrente. Muy bien. Ahora sí, estírate atrás, de manera de que sientas que se estira la espalda. Ahora sí, como te dije al principio, necesito que te coloques en la página
237 de tu libro editorial. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Analizar el significado cultural. Recuerda que la palabra cultural proviene de cultura, ¿sí? Es decir, vamos a ver de dónde provienen las leyendas. ¿De acuerdo? Fíjate bien, para esto te pido que tengas a la mano tu marcatextos, o en este caso tu bicolor. ¿Sí? El significado cultural de las leyendas. Las leyendas se ubican en una época y en una comunidad determinada. Subrayamos en la página 238 en el cuadro azul. Se ubican en una época y comunidad determinada. Transmiten la visión del mundo, los valores y las creencias de la época y la cultura de la que forman parte. Por ejemplo, la leyenda tradicional de origen medieval propone y refuerza los valores de la religión cristiana, que dominaba todos los aspectos de la vida social. Por eso, sus personajes representan conductas y símbolos que por tradición la comunidad consideraba significativo: la obediencia, la fe, la austeridad, la maternidad. También incluyen sucesos misteriosos asociados a castigos sobrenaturales para las violaciones a los valores convenidos y muchas veces asociados a temas religiosos, de honor o prestigio social. De ahí una de sus funciones que sea representar las características culturales de una comunidad. Es decir, cuando nos hablan de cultura, nos hablan de valores, nos hablan de creencias, de costumbres de una comunidad. ¿Sí? Recuerda que esta palabra la hemos visto mucho tanto en formación, en historia y en este caso en español. Entonces ya tenemos conocimiento acerca de, ¿sí? Para esto te voy a pedir que regreses a la página 237 para hacer un análisis referente a un fragmento, ¿sí? Fragmento de una leyenda. Te colocas en el inciso número 2 y dice: recuerda que el día de ayer te hablaba de una leyenda que es la del puente del clérigo, ¿sí? Bueno, espero que ayer la hayas leído, ¿sí? Bueno, entonces fíjate bien, nos vamos a colocar en ese fragmento de esa leyenda, ¿sí? En el inciso número 2 dice: en 1649 el religioso Fray Juan de Nava vivía en Santiago Tlatelolco con una sobrina muy hermosa llamada doña Margarita de Jauregui. Don Duarte de Sarraza, caballero portugués de muy buena presencia y malas maneras, empezó a enamorar a doña Margarita, a quien ingenuamente creyó en ella. Mientras tanto, Fray Juan de Nava había averiguado que este caballero no era de fiar, porque además de tener muchas deudas, ya había abandonado a 2 mujeres con sus respectivos hijos. Y en la Nueva España llevaba una vida silenciosa. Por ello, el religioso prohibió a su sobrina que aceptara a los amores del portugués, pero ella no le hizo caso. ¿Sí? Muy bien. Fíjate bien. Nos pide que si estamos hablando de cultura, primero hay que ubicarla geográficamente, ¿sí? Este pedazo de el fragmento que acabamos de leer de la leyenda El puente del clérigo, de la que hablábamos ayer, ¿dónde se ubica? ¿En qué ciudad, en qué lugar? ¿Sí? Lo dice al inicio. Nos dice que la leyenda se ubica ¿en dónde? Tlatelolco. Es decir, ¿dónde se ubica Tlatelolco? En la Ciudad de México. ¿Sí? ¿Y en qué época?
¿Sí logras identificar la época? Es la época de la colonia, cuando nuestro país pertenecía ¿a qué? A la Nueva España. Incluso es un tema que estamos viendo en la materia de historia, ¿sí? Es decir, que era parte del Imperio Español. Fíjate bien. Ahora, vamos a ver. Aquí para poder ubicar, vamos a identificar de acuerdo a lo que acabamos de leer, los personajes, características físicas o de carácter y posición en la sociedad de su tiempo. Vamos a hacerlo con esta ¿cómo se llama? Con esta leyenda. Para esto vamos a leerla de manera completa, ¿sí? Muy bien. El puente del clérigo. El puente del clérigo. Vamos a leerla completa. Ahorita leímos solamente un fragmento. En 1649, el religioso Fray Juan de Nava vivía en Santiago Tlatelolco con una sobrina muy hermosa llamada Doña Margarita de Jauregui. Don Duarte de Sarraza, un caballero portugués de muy buena presencia y malas maneras, empezó a enamorar a Doña Margarita, quien ingenuamente creyó en él. Mientras tanto, Fray Juan de Nava había averiguado que este caballero no era de fiar, porque además de tener muchas deudas, ya había abandonado a 2 mujeres con sus respectivos hijos y en la Nueva España llevaba una vida licenciosa. Por ello, el religioso prohibió a su sobrina que aceptara los amores del portugués, pero ella no le hizo caso. El perverso don Duarte convenció a doña Margarita de escaparse con él, pero el día señalado el clérigo llegó justo en el momento en el que iban a poner en marcha sus planes. Cuando don Duarte vio que el cura atravesaba el puente cercano, lo atacó y le clavó un puñal en el cráneo. Luego aventó su cuerpo a las aguas lodosas de la acequia por encima de la balaustrada del puente. Don Duarte huyó a Veracruz y después de un año regresó para llevarse, ahora sí, a doña Margarita. Pero al llegar al puente ya no pudo pasar. Al día siguiente lo encontraron muerto con el rostro desfigurado por una mueca de espanto, ya que el portugués yacía estrangulado por un horrible esqueleto cubierto por una sotana hecha jirones, manchada de limo, lodo y agua pestilente. Las manos descarnadas de aquel muerto, identificando de inmediato como Fray Juan de Nava, estaban pegados al cuello del portugués, mientras brillaba en su cráneo la hoja de un puñal en cuyo mango aparecía el escudo de la casa de Sarraza. ¿Sí? Esta es la lectura ya completa de la leyenda, de la que te hablaba ayer. Entonces, fíjate bien, vamos a identificar a los personajes. Personajes de esta leyenda. ¿Quiénes son? Primero, Fray Juan de Nava. ¿Sí? Personajes. ¿Quién más? Margarita. Encontramos a doña Margarita. ¿Quién otra? Don Duarte de Sarraza. Muy bien. Don Duarte. ¿Hay alguien más? No. Ahora fíjate, vamos a identificar las características físicas o de carácter. Esta actividad, no sé si recuerdas que ya la habíamos hecho anteriormente con otro tipo de texto, ¿sí? Identificar las características tanto físicas o de carácter de los personajes. Por ejemplo, del primer personaje, ¿cuáles serían sus características?
Recordemos que se preocupaba ¿por quién? Por la sobrina, por su sobrina. Y era que si le impedía el no salir o le impedía tener una relación con Fry, entonces era ¿qué? Estricto, ¿sí? Muy bien. Entonces aquí ya identificamos las características y posición en la sociedad de su tiempo. Es decir, ¿qué posición ocupaba Fry dentro de la sociedad? ¿Era un qué? Un religioso respetable. Muy bien. Ahora vamos con la siguiente. Margarita. Margarita. Características de Margarita. Era una joven que muy hermosa, muy preciosa, ¿sí? ¿Y cuál era su posición en la sociedad de Margarita? ¿Cuál era su posición? Era una joven acomodada y bella. ¿Y qué llamó la atención del portugués? ¿Sí? Después nos vamos con Don Duarte. Don Duarte, ¿cuáles son las características? Era un caballero guapo, ¿sí? Ambicioso, y decía algo muy importante en la leyenda: de malas maneras, ¿sí? Ok, esas son las características, la posición. Muy bien, fíjate bien, aquí ya logramos identificar personaje, características físicas y o de carácter, y posición en la sociedad de su tiempo. Aquí podemos ahondar más en lo que es la cultura, ¿sí? Identificamos el momento, la zona geográfica, como lo hicimos al principio. Identificamos también características del personaje, posición en la que se encuentra, pero también podemos identificar el lugar, ¿sí? Muy bien. La época, sobre todo, que, por ejemplo, esta leyenda es en la época colonial. Muy bien. Ahora yo te invito a que la leyenda que te dejé que investigaras, que le preguntaras a tus familiares, realices esta actividad, ¿sí? Identificar los personajes, identificar sus características, ya sea físicas o de carácter, y la posición que ocupa dentro de la sociedad, ¿sí? Muy bien. Esto sería todo del día de hoy. Realiza las actividades de laboratorio, es referente a lo que acabamos de explicar, y cumple en tiempo y forma, ¿sí? Recuerda que nuestros trabajos deben de ser de calidad, ¿sí? Bueno, el día de hoy sería todo. Agradezco tu tiempo y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.